Y bueno, tal como lo habíamos ofrecido, amigos, seguimos aquí en nuestro nuevo episodio de MC Comunicaciones al Día. Hoy nos acompaña desde España, tal cual lo habíamos anunciado, Agus Corrons, profesor de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, doctor en Desarrollo Local y Cooperación Internacional. Él además es director del Máster Universitario, de Responsabilidad Social Corporativa de la UOC. Agus, qué gusto tenerte. Bienvenido y buenos días acá en el Ecuador. Muy buenos días, muy buenas tardes aquí en España. Encantado de poder participar en este encuentro y encantado de la invitación. Muchas gracias. No, a ti, gracias por acompañarnos. Agus, estamos empezando justamente un nuevo año y con muchas de las compañías acostumbran a utilizar como una estrategia corporativa el tema de la memoria de sostenibilidad. Y Ujú. sin duda se ha convertido en una herramienta para poder dar a conocer a los públicos, sobre todo estratégicos, de cuál ha sido el papel de una empresa con sus distintos públicos, con sus socios. Efectivamente, la memoria de sostenibilidad, ¿no? De algún modo lo que pretende es exponer información, ¿no? Acerca del desempeño de las organizaciones. Y este desempeño, nosotros en la Universidad Oberta de Cataluña, en el Máster de Responsabilidad Social, nos gusta hablar de que hay un desempeño en 5 grandes ámbitos. Hay un desempeño en el ámbito económico, social y medioambiental, que son los 3 ámbitos habituales, ¿no? Pero también hay un desempeño a nivel de buen gobierno dentro de las organizaciones y a nivel laboral. ¿De acuerdo? Las condiciones laborales de las personas implicadas en las organizaciones pues es también del todo relevante, ¿no? Entonces, efectivamente, como comentabas, Mercedes, estas memorias de sostenibilidad, de algún modo, lo que permiten es esto, informar acerca de lo bien o cómo están haciendo las cosas las organizaciones, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y tanto de una forma integral, porque afecta al modelo de empresa de la propia organización, como de un modo integrado, ¿no? Porque forma parte tanto de la gestión, de los procesos, de los procedimientos. Por tanto, hoy en día, sobre todo, son muy importantes estas memorias para dar a conocer, ¿no? Lo que se está haciendo a través de las organizaciones en pro de esta sostenibilidad, de este desarrollo sostenible. Claro que sí, digamos que una herramienta que nos permite transparentarnos como compañía, como ciudadano corporativo, de cuáles son las acciones que estamos justamente ejecutando. Ahora, ¿todas las compañías deben utilizar este recurso? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo se califica que soy una empresa propicia para desarrollar este producto a mis distintos públicos? La verdad que de algún modo, si esto lo extrapoláramos a nivel individual, a nivel personal, evidentemente todo el mundo, todas las personas debemos ser responsables, debemos ser sostenibles. Por tanto, esta extrapolación al ámbito de las organizaciones, de algún modo, nos llevaría al mismo razonamiento, ¿no? No tiene por qué únicamente estar restringido a las grandes multinacionales, a las grandes empresas, el hecho de hacer una memoria de sostenibilidad, sino que es y cada vez más será un requisito casi indispensable para que las organizaciones perduren en el tiempo y sean sostenibles en el tiempo a nivel económico, porque al final el utilizar una memoria de sostenibilidad es cierto, ¿no? Que en grandes empresas, en grandes corporaciones, pues hay mucho más recursos que permiten pues destinar esfuerzos a preparar estas memorias, a medir indicadores, a preparar estos informes, pero también es cierto que las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones no gubernamentales, la administración pública, las empresas privadas, cualquier tipo de organización al final, es importante que de algún modo pues vaya implementando estas herramientas, ¿no? De sostenibilidad, y la mejor manera de dar visibilidad de ellas es a través de una memoria de sostenibilidad. Tengamos en cuenta, ¿no? Que cada vez más los fondos de inversión, los inversores,
están teniendo más en cuenta este saber hacer o esta manera de hacer de las organizaciones. Por tanto, a la pregunta que lanzabas, Mercedes, yo te diría, cualquier tipo de organización debería tener entre sus prioridades pues una memoria de sostenibilidad. La verdad es que a día de hoy, sobre todo, son las grandes las que lo están haciendo, pero por suerte cada vez más, pues las pequeñas y medianas empresas se están dando cuenta de la importancia de hacer estas memorias. Y es importantísimo justamente lo que acabas de señalar, August, en el sentido de que hoy cobra más importancia el tema de la responsabilidad social corporativa y para ello cada vez nacen nuevos medidores que evalúan justamente este papel de las compañías con sus públicos, con la sociedad, con el gobierno y con lo que hacen como ciudadanos corporativos que antes ya lo mencionábamos. Esto tal vez representa una mayor presión para que las compañías no tan solo emitan una memoria sostenible, sino que desarrollen planes sostenibles en el país en el que se desenvuelven. Sí, al final es lo que estás comentando, ¿no? Una organización al final lo que genera, estamos hablando de que estamos, la vida, ¿no? El planeta Tierra no deja de ser la economía propiamente dicha, no deja de ser un sistema complejo, es decir, un sistema donde hay distintas partes y las distintas partes interaccionan y se relacionan entre ellas. Entonces, como organizaciones, pues tenemos, ¿no? Unas obligaciones, unos derechos también con cualquier stakeholder, con cualquier grupo de interés con el que se relaciona. Y estamos hablando de grupos de interés tanto a nivel interno, podremos decir proveedores, clientes, los propios empleados, las propias personas que forman parte de la organización, como a nivel externo. Aquí estamos hablando ya de la propia sociedad, de los clientes también. Los clientes podríamos tratarlos a nivel interno y a nivel externo. Por tanto, la importancia de la memoria más allá de la propia gestión, de la propia manera de hacer de la organización, también es una diferencia competitiva, ¿no? Por el hecho de acercarte a estos grupos de interés y demostrar realmente pues, que tu producto, que tu servicio tiene un valor añadido respecto al de la competencia. Y creo que aquí lo importante no es tan solo cumplir, como digo, con esta herramienta y la publicación que debe ser anual o bianual, y esa también es otra pregunta que ya la vamos a abordar, sino ese compromiso como compañía y que no tan solo sea para figurar ante las entidades gubernamentales ni ante los distintos stakeholders, sino que sea un compromiso de compañía para lograr cambios radicales. Efectivamente, muchas veces hablamos, o como mínimo hace tiempo se hablaba, ¿no? de la responsabilidad y se planteaba el dilema de si la responsabilidad social era un tema ético o era un tema más estético, ¿no? Por suerte, cada vez más las empresas, las organizaciones están tomando conciencia de la importancia de ser responsable, de ser socialmente responsable. Al final, esta responsabilidad social, pues vuelve, ¿no? Hay un retorno a nivel de rentabilidad, pero sin necesidad de tener que esperar este retorno, es casi una obligación. Estamos actualmente en una coyuntura socioeconómica y sanitaria que nos está demostrando, ¿no? La necesidad de, tanto a nivel personal como organizativo, de ser socialmente responsables. Por tanto, como efectivamente comentabas, es importante actuar, ¿no? Hacer memorias de sostenibilidad, ya no solo por la imagen, la reputación que ello genera, sino también porque cada vez la sociedad exige que las organizaciones actúen de forma responsable y porque cada vez más el planeta Tierra requiere de que las empresas, las organizaciones sean socialmente responsables. Por tanto, sí, es necesario un cambio cultural y que esa actuación a nivel de sostenibilidad sea auténtica, sea de una forma pues con una toma de conciencia real y auténtica, como decía. ¿Cada qué tiempo debería una empresa emitir esta memoria de sostenibilidad? Aquí el razonamiento sería un poco el que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Más que una obligación de tener que presentar una memoria, que muchas veces la obligación lo que hace es que uno haga las cosas
sin esta autenticidad que comentábamos, lo propio sería pues que cada organización tuviera su propio ritmo. Evidentemente, lo habitual pues suele ser que estemos hablando de que anualmente cada organización emita su informe, su memoria, y que de alguna manera esté siendo de forma anual transparente con sus grupos de interés. Pero más allá de este compromiso, que está bien que exista, cada empresa también tendría que saber, ¿no?, cuál es su prioridad, cuál es su periodicidad a la hora de entregar. Pero es cierto, normalmente suelen ser memorias de periodicidad anual o bianual en ciertas ocasiones. ¿Qué es lo que debemos hacer, Agus, con este desafío que nos ha presentado la transformación digital? Y claro, entendemos que la memoria de sostenibilidad muchas de las veces ha sido un documento que tú lo recibes y que puedes dar lectura para justamente conocer en qué acciones tomó parte una compañía desde los distintos ámbitos. Uh-huh. En este sentido, cuando nosotros hablamos de una organización, al final una organización lo que tiene es implantado un modelo de gestión, en este caso, de la responsabilidad social, y como cualquier modelo de gestión, podemos hablar de distintas etapas. Podemos hablar de la primera etapa, que es la del compromiso, precisamente el que estábamos hablando ahora, ¿no? El compromiso, el tener conciencia de lo que estás haciendo como equipo directivo, ¿no?, y como organización. El compromiso es básico, es la primera etapa, pero luego hay la evolución, la definición, la implementación, la medición y la última etapa, que es la que permite cerrar este ciclo, ¿no?, este círculo de la gestión de la responsabilidad social, es la comunicación. Y la comunicación, que cada vez va cogiendo más énfasis, ¿no?, en el ámbito organizativo, es fundamental. Es cierto que las memorias se tienen que publicar, ¿no?, de una forma transparente, pues en los portales web de las organizaciones, o tienen que estar disponibles, ¿no?, a cualquier persona que lo pueda requerir, pero también es muy importante el esfuerzo de saber comunicar bien y hacer llegar estas memorias a estos grupos de interés. En caso contrario, caemos en que el alcance de estas memorias es muy reducido y se limita, pues, posiblemente a los clientes proveedores, que ya está muy bien, pero que son los propios de la organización, o incluso a los inversores, ¿no?, que en algún momento puedan pedir a uno, pues, estos resultados en forma de memoria. Por tanto, aquí un tema muy importante es la comunicación. La comunicación permite cerrar el círculo, fomenta esta mejora continua y de algún modo facilita, pues, el que las organizaciones reciban el feedback. El feedback es muy importante para retroalimentar y para empezar, ¿no?, una nueva etapa con el rediseño, con la definición de nuevas estrategias. Por tanto, yo diría que aquí la comunicación es básica para dar realmente visibilidad a estas memorias. Agus, yo rescato una frase que me ha encantado, pero que creo que combina los dos términos, de lo ético a lo estético. ¿Por qué? Porque antes había una percepción de que las cosas que tú la haces se quedan dentro de la compañía y que, claro, debes sentirte bien por haberlo hecho en favor justamente de todos tus stakeholders. Pero creo que ahora no tan solo es el tema de hacer y tú saber que lo estás haciendo bien, sino dar el ejemplo y contar de cómo se debe hacer. Uh-huh. Sí, esta comunicación no es tanto por el hecho de que se vea que estoy haciendo algo, o esta estética de apariencia, no es por esto la comunicación, sino que la comunicación debe servir para ejercer esta transparencia, para demostrar buenas prácticas que puedan inspirar a otras organizaciones, a otras personas a ir en la misma línea, y sobre todo para recibir este feedback que comentábamos. Es decir, nosotros estamos haciendo o hemos diseñado una estrategia, hemos hecho una planificación, hemos hecho una ejecución de nuestro plan de acción,
hemos conseguido unos resultados, los hacemos públicos, pero luego lo que es importante también es recibir el feedback de estos grupos de interés. Al final, una organización se debe a estos grupos de interés y, por tanto, es fundamental pues, que la comunicación no sea solamente por la parte estética, sino que la ética lo que te permita es eso, retroalimentarte y continuar e ir cada vez más allá en tu responsabilidad social como organización. Y en eso considero que el continente europeo va un paso mucho más adelante. He tenido la posibilidad de estar en varios países de allá y siento que el compromiso de las compañías está siendo tomado como verdadero, en el sentido de no tan solo compartir una educación responsable, sino también tomar la iniciativa y ser los ejemplos en el consumo y uso, por ejemplo, de los plásticos, en el tema de comunidades, en el tema de ambiente. Es importantísimo y creo que de esas buenas prácticas acá, por lo menos en Sudamérica, debemos seguir los pasos. Ahora, justamente volviendo al tema de la transformación digital y de lo que nos ha lanzado la pandemia a muchas empresas, pero sobre todo a negocios que recién están naciendo y que no saben cómo articular justamente todo su negocio, toda su sostenibilidad y cómo posicionarse de forma correcta. ¿Cuáles son esos primeros pasos que tú, Agus, como experto, nos recomendarías en el sentido de visibilizarnos y no necesariamente siendo las grandes compañías o teniendo la estructura justamente con la que gozan empresas de gran tamaño? Aquí yo vuelvo al último punto tratado. La comunicación es básica. Hoy en día, con las redes sociales, con los medios de comunicación, cualquier pequeño empresario, cualquier empresario independiente, profesional independiente, cualquier pequeña o mediana empresa, tiene al alcance pues hacer difusión de todo lo que está haciendo. Entonces yo creo que un valor añadido de estas pequeñas empresas, de estas iniciativas que están arrancando es eso, dar visibilidad pues a través de redes sociales, demostrando pues pequeñas acciones que están haciendo, que no tienen que ser acciones forzadas, que tienen que ser acciones propias en la organización. Es decir, cuando uno a nivel individual se plantea yo debo comportarme de forma ética o responsable, no, esto no funciona así. Uno tiene que actuar de forma normal y que esta normalidad incluya la parte de responsabilidad y la parte de sostenibilidad. Pues a nivel de organizaciones igual, tampoco por ser muy pequeñas las empresas tienen que hacer ningún gran tipo de inversión para ser responsables y sostenibles. Cualquier empresa debería serlo. Aquí muchas veces yo pongo el ejemplo de las finanzas, ¿no? Cuando se habla de la banca, y luego se habla de la banca ética. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la banca que no lleva el apellido ética no es ética? Bueno, pues no, al final deberíamos llegar a que cualquier tipo de banca fuera ética. Pues a nivel de responsabilidad social lo mismo, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes empresas, organizaciones, todas ellas deberían tener en su ADN el ser responsables, el ser sostenibles. Por tanto, a la pregunta que hacías, ¿qué tienen que hacer los que están arrancando, los que están pues desde un principio, ¿no? Tomar conciencia, este compromiso de ser responsable y sobre todo dar visibilidad, pero no para vender, sino para demostrar lo que uno es capaz de hacer, y eso al final se vuelve en ventas. Pero el objetivo no es la estética, sino decir, oye, yo estoy haciendo las cosas de forma ética, y esta ética al final se vuelve a uno mismo en forma de rentabilidad. Por supuesto que sí, y es que este es el activo intangible justamente que deben no tan solo crear, sino cosechar en el camino cada compañía. Me alegra mucho escucharte y saber que esta educación que nosotros hemos iniciado desde hace prácticamente 2 años, de la verdadera importancia de la comunicación y qué es lo que construye justamente una estrategia correcta en las compañías sobre la comunicación puede otorgar no tan solo, o más bien, no tan solo se puede reflejar en el tema de ventas, sino también todos los activos que vas desarrollando con tus distintos stakeholders. Agus, te agradezco muchísimo. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Ha sido un gusto, un placer contar con tu compañía, pero sobre todo con esa inmensa sapiencia que tienes como docente, como experto y como asesor en esta área.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer. Un gusto, Agus. Espero podamos tenerte en un nuevo capítulo con algún otro tema y bueno, estamos conversando. Y tanto que sí, un placer. Un Buenas abrazo, tardes. Agus. Igualmente, hasta luego.